Buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que me estén oyendo el día de hoy. Bueno, el día de hoy somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Escuela Profesional de la Educación Secundaria. En este día vamos a tocar segmento de rectas para los alumnos de primer año de secundaria, que va a llevar a cabo por los maestros, que se presenta Alejandro Panduro Rengifo y con mi colega siguiente, John Villaverde Hernández. Sucesivamente este tema, que es muy interesante, vamos a tocar los puntos teóricos de tal manera que podamos aprender todos. Nos ubicamos en la línea recta. ¿Qué es la línea recta? Es un conjunto de puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que sean los puntos cualquiera, sea A, B, C, etc., van a ser ubicados en una misma dirección e ilimitada en ambos sentidos. Nos ubicamos ahí, ubicamos el punto A, el punto B, que vienen a ser llamados segmentos. Pero ¿cómo se denota? Tenemos la notación que se ubica de A y B, que es la notación del segmento del punto A al punto B. ¿Y cómo se va a leer? Se lee la recta AB. Sucesivamente a ello, tenemos partes de la recta. Las partes de la recta están divididas entre segmentos. ¿Qué quiere decir segmentos? Es una proporción de la línea recta comprendido entre dos puntos llamados extremos. ¿Cómo se denota eso? De tal manera. Sabemos que son dos puntos A y B y esos van a ser llamados extremos. La notación AB con su raya se lee recta AB. Sucesivamente tenemos las propiedades de los segmentos. Uno viene a ser la congruencia de los segmentos. ¿Qué quiere decir congruencia? Quiere decir que van a ser iguales. Se dice que dos segmentos son congruentes si tienen la misma longitud. Nos ubicamos en este segmento AB, que vale A, en este otro segmento EF, que también vale A. ¿Qué quiere decir eso? Que van a medir lo mismo. Por eso se dice son congruencia de segmentos. Nos ubicamos ahí que AB va a ser igual a EF. ¿Por qué? Porque son congruentes. Segundo, punto medio en segmento. Es aquel punto que divide en dos partes iguales la longitud de un segmento. ¿Cómo se puede ubicar? Nos ubicamos en tres puntos. El punto medio será el punto M, que va a decir que en ese punto se va a dividir en dos partes iguales. Nos ubicamos, M es un punto medio de AB, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser AM va a ser igual a MB. Ahora, de tal manera que sabiendo la teoría que estamos observando, vamos a ir a las operaciones. Las operaciones vamos a aplicar cada uno de estos conceptos para ver a lo que se refiere. Primero, la congruencia de segmentos. Para cualquier segmento de la forma, cuando nos ubicamos, ya sabemos que es un conjunto que puede ser A, B, C, D, E, F, G, etc. Vamos a definir las siguientes operaciones. ¿Qué tal? Si me preguntan, maestro, ¿cómo es que nosotros vamos a sumar los segmentos? Entonces, escucha lo siguiente. AE, que nos ubicamos, que es el punto A al punto E, de que tenemos que saber cuál es la suma de todos los segmentos. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a hacer por partes. El total, ¿en qué está compuesto? En el segmento AB, en el primero, en el segmento BC, en el segmento CD y en el segmento DE. De siguiente manera, profesor, ¿cómo hallamos, por ejemplo, AC? Nos ubicamos acá, eso es el total. ¿Y cómo hallas eso? En una suma de segmentos, AB más el segmento BC. De igual manera, para el segmento BD, ¿cómo hallamos eso? El segmento BC más el segmento CD. Sucesivamente a ello, otro, AD, ¿cómo se halla? A más B, AB más el segmento BC más el segmento CD. Por último, nos piden hallar el segmento BE. ¿Cómo hallamos eso? BC más CD y más DE. Vamos a observar un ejemplo que se trata de una sustracción. Nos piden hallar BC. ¿Qué te dice? Que va a ser igual de BD menos CD. Nos ubicamos acá, es un ejemplo. Nos ubicamos que el total es AC, que quiere decir vale 10, pero uno de sus segmentos vale 3, que significa AB. ¿Cómo sabemos el siguiente segmento? Lo podemos hacer de dos maneras. Primero, buscando un número que sume
a 3 para que nos dé el total o simplemente restarlo. ¿Qué quiere decir eso? El segmento BC será restado 10 menos 3, que es igual a 7. Observamos otro ejemplo. Observamos que tenemos que hallar el valor total. ¿Cómo hallamos eso? El segmento BC va a ser la diferencia de esos ambos segmentos. 3. Siguiendo con la exposición, ya mi compañero les estuvieron hablando sobre toda la parte teórica de lo que es segmento de rectas. Ahora voy a tratar de explicar los ejercicios. Vamos a poner en práctica ahora toda la parte teórica expuesto por mi colega Alejandro Panduro Rengifo, ¿sí? Bien, alumnos, en esta oportunidad tenemos un primer ejercicio puesto ahí en pantalla. Nos dice, calcula la longitud de BC, ya, y nos dan una gráfica donde determinamos en la gráfica, obviamente en la gráfica principal, la parte superior, eso es la gráfica que nos da el problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es ubicar la pregunta que nos están haciendo. Nos piden ahí, calcula la longitud BC. Entonces, en el segmento BC, nosotros tenemos que poner una variable X. Es ahí donde la segunda gráfica, que está debajo de la principal, ahí ponemos, se dan cuenta que está una X de color rojo ahí. Eso es lo que nos están pidiendo, el segmento BC. Entonces, para hallar el segmento BC, ¿qué necesitamos hacer? Ya mi compañero les explicó cómo es cuando tenemos por decir cuánto vale AC, que es lo que teníamos que sumar, ¿no? Sabemos que AC es igual a AB más BC, una suma de segmentos, ¿no? Pero según los datos que tenemos ahí, nosotros podemos deducir lo siguiente. Entonces, ¿qué valores tendríamos que tomar por decir en AB y en CD? ¿O qué operaciones tendríamos que realizar para poder nosotros evaluar? Si nos damos cuenta, vamos tomando el segmento BD. ¿Y a qué es igual el segmento BD? El segmento BD vendría a ser igual a BC más CD. Sabemos que BD vale 28, de acuerdo a lo que me da mi gráfica. Igual a BC, pero BC es la variable que yo estoy buscando, más CD. ¿Y cuánto valdría CD? Pero nos damos cuenta que en la gráfica AC vale 40 y todo el segmento, o sea, toda la recta, hablamos de A a la D, vale 60. Quiere decir que CD valdría 20. ¿Por qué 20? Porque si nosotros restamos el total que viene a ser AD menos AC, que es 40, entonces vamos a saber el valor de CD. Y ese valor de CD vendría a ser 20. Entonces ya formamos nuestra ecuación, que eso siempre va a pasar cuando hablamos de segmentos. Siempre vamos a tener que formar una ecuación. Y aquí ya tenemos que nosotros saber tener nuestros saberes previos de cómo es la resolución de una ecuación. Todo número que suma la variable pasaría al otro miembro a restar. Por eso es que ese más 20 pasa al otro lado con menos 20. Donde 28 menos 20 sale a 8, igual a X. Y acabamos de encontrar ya el valor de X, o mejor dicho, el segmento BC que nos está pidiendo el problema, que es X. Ahora vamos a tratar de explicar un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio. Dice, si en la figura M es un punto medio del segmento AB, calcular el valor de X, nos dice. Perfecto. Entonces, y aquí entra pues a detallar lo que ya aprendimos con el profesor Alejandro. ¿Qué nos enseñó él? Nos habló sobre el punto medio. Entonces, el punto medio de un segmento quiere decir que partes a ese segmento en dos partes iguales.
Eso quiere decir, ahí tenemos apuntado que AM es igual a MB. Entonces, si AM es igual a MB, significa que esos dos segmentos tienen que ser iguales. ¿En qué sentido? 2x menos 7 es igual a 38 menos 3x. Entonces, a la variable x lo pasamos a su primer miembro y a los números enteros también al segundo miembro. O sea, dejamos al 2x ahí y el menos 3x que está en el segundo miembro pasa con signo cambiado al primer miembro, donde vamos a tener 2x más 3x igual. Le dejamos al 38 porque está en el segundo miembro, en el miembro que le corresponde, y el menos 7 que está en el primer miembro tiene que pasar al segundo miembro con signo cambiado. O sea que es menos 7, pasa al otro lado con más 7. Y nos damos cuenta ya pues que tenemos que sumar términos semejantes, 2x más 3x, que vendría a ser 5x igual, y 38 más 7, que es igual a 45. Ahí deducimos que todo número que multiplica la variable pasa al otro lado a dividir. Es por ello que tenemos, despejamos x igual a 45 entre 5, donde x es igual, ¿y cuánto es 45 entre 5? Es 9. Entonces ya tenemos el valor de x tal como nos pide el segundo problema. Ahora nos vamos a desarrollar el tercer problema. El tercer problema nos dice, en la siguiente figura se cumple que 3AE, o sea, 3 veces el segmento AE, es igual a 7 veces el segmento BD. Además, AC más BD más CE es igual a 60 centímetros. Nos da una condición el problema. Calcula el valor de BD. Perfecto. Entonces nosotros lo que hacemos es trazamos una línea recta, el cual nosotros ubicamos los puntos. ¿Qué puntos tenemos? En toda la operación estamos teniendo los puntos de la A a la E. Entonces ponemos punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Y tratamos de ubicar lo que nos pide el problema, BD. Entonces ahí trazamos ahí una recta donde determinamos que todo eso vendría a ser lo que nos piden, X, BD. Ya teniendo en cuenta esos detalles, entonces nos vamos a la primera condición que nos brinda el problema, que es 3 veces AE es igual a 7 BD. ¿Qué significa eso? Entonces yo voy a hacer el 7 que multiplica a BD, lo voy a pasar al primer miembro a dividir. O sea, o en este caso, hiciéramos, hablamos primero por el segmento AE. Entonces, si nosotros dejamos al segmento AE ahí, entonces al segmento BD, que está multiplicando a 7, pasa al primer miembro a dividir. Por eso es que tenemos AE sobre BD igual. Al 7 lo dejamos ahí y al 3 que multiplica a E pasa al otro lado a dividir. Por eso es que tenemos 7 sobre 3. Y esta operación que sería AE sobre BD igual a 7 tercios viene a ser un tema nada más y nada menos que proporción, razones y proporciones. Y en las razones y proporciones, ¿qué nos indica? Que tenemos que igualar a una constante K. ¿Para qué? Para hallar los valores de AE y BD de manera parcial. De manera parcial significa que eso AE va a ser igual a 7K y BD va a ser igual a 3K. Lo acabamos de hallar en función K los valores de AE y BD, que nos va a servir para reemplazar en la siguiente condición, que es AC más BD más CE igual a 60. Entonces, lo que trato de hacer es unir AE más CE. Al unir AE, AC más CE, entonces la suma de esos dos vendría a ser AE. Pero ¿cuánto viene a ser AE? En función K. Ahí lo tenemos como dato, 7K más BD. ¿Y cuánto viene a ser BD? BD viene a ser 3K. Entonces 7K más 3K es igual a 60. Y ahí tenemos que la suma de 7K más 3K, como son términos semejantes, si lo podemos sumar,
Entonces decimos que vendría a ser 10K igual a 60. Y todo número que multiplica la variable pasa al otro lado a dividir. O sea que K va a ser igual a 60 entre 10, que vendría a ser igual a 6. Por eso es que K vale 6. Pero ¿qué no? Como a mí me piden calcular el valor de BD, y BD es igual a X, y X vendría a ser igual a 3K, entonces, ¿cuánto vendría 3 por K? Pero ¿cuánto vale K? Acabamos de encontrar 6. 3 por 6 vendría a ser 18. Entonces, acabamos de encontrar el valor de X o el segmento BD, que es igual a X. Y estamos hablando que la respuesta sería 18. Como cuarto problema, tenemos un problema más para tratar de explicar y que quede bien claro el tema de segmento de recta para todos ustedes, queridos alumnos. En un segmento se ubican los puntos A, B, C y D, tal que nos dan una condición. AB, el segmento AB entre el segmento CD es igual a 5 tercios. Si BC es igual a 10 y AD es igual a 58 centímetros, determina el valor del segmento AC. Es lo que nos pregunta, nos hace la pregunta este ejercicio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ya estos datos, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos en un segmento o en una recta, ¿no? Entonces, los puntos lo ubicamos en una recta son A, B, C y D. Ahí están ubicados. Y ponemos primero las condiciones que nos dan. Si BC es igual a 10 centímetros, ahí tenemos BC vale 10. Y nos dicen que AD, o sea, toda la recta, vale 58 centímetros. Perfecto. Y nos piden determinar el valor de AC, ¿no? AC. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Nos damos cuenta en la primera condición, que es el segmento AB entre el segmento CD, nos dice que es igual a 5 tercios. ¿Qué les he dicho? ¿Qué les acabo de decir en el anterior ejercicio? Que esta parte nos indica uno de los temas que ya hemos estudiado, que se llama razones y proporciones. Y cuando tenemos razones y proporciones, ¿qué significa? Que lo tenemos que igualar a una constante K. ¿Para qué? Para hallar estos segmentos como resultados parciales o en función de K. Entonces decimos que AB, el segmento AB es igual a 5K, o sea, multiplicamos 5 por K, 5K. Y el segmento CD multiplicamos 3 por K, que sería 3K. Acabamos de encontrar estos dos segmentos en función K. Y eso le ponemos, pues, en la gráfica, ¿no? ¿Cuánto vale AB? AB vale 5K y CD vale 3K. Ahí está puesto. Y no tenemos otra cosa, nada más que sumar esos tres segmentos y lo igualamos a 58. Porque eso es lo que nos está mostrando la gráfica. Sumar AB más BC más CD igual a 58. Y ahí sería 3K más 5K más 10 igual a 58. Sumamos sus valores. Los estamos poniendo en forma ordenada acá. Primero variable y después número entero, ¿no? Igualado a 58. Y acá tenemos 3K más 5K, que es 8K más 10 igual a 58. 8K es igual, el más 10 pasa al siguiente miembro o al segundo miembro con signo cambiado, menos 10. 8K es igual a 58 menos 10. 8K es igual a 58 menos 10 vendría a ser 48. Y todo número que multiplica la variable pasa al otro lado a dividir. Por eso es que tenemos, despejamos K igual a 48 entre 8, donde K es igual a 6. Una vez encontrado el valor de K, entonces, y nos están pidiendo a nosotros determine el valor del segmento AC, entonces nos vamos que AC es igual a ¿qué? A 5K más 10, o sea, al segmento AB más BC. Y tenemos, pues, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de K que acabamos de encontrar en la pregunta, ¿no? En AC igual a 5K más 10. Y el 5 que multiplica K, que reemplazado por 6 y sumado más 10,
vendría a ser AC igual 5 por 6 es 30 más 10. AC en total vendría a ser 40. Y eso vendría a ser la respuesta que nos está pidiendo el problema número 4. Bien, chicos. Ahora explicaremos el quinto ejercicio. Y nos da de otra manera. Recuerden, acá ya tenemos otro tipo de ejercicio. Todos los ejercicios que se está explicando está de diferente manera, chicos, para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan practicar, ¿ya? Y ustedes también tengan un buen material para que cuando tengan examen, entonces ya no tengan problemas cuando les pongan de diferentes maneras. Bien, ahora hablamos del problema número 5. Si PQ es igual a 28 y PR es igual a 48 y M es punto medio de PQ, nos dicen hallar MR. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero es analizar en la recta cuáles son mis puntos. ¿Cuáles son mis puntos? ¿Cuáles son los puntos? Los puntos tendrían que generarlo ahí en la gráfica. Entonces, ya tenemos ahí puesta nuestra gráfica. ¿Y cómo analizamos? ¿Cómo sabemos quién va a ser primera letra? ¿Quién va a ser segunda letra? Entonces lo determinamos, nos damos cuenta ahí PQ. Ya. Tú tienes que tratar de trabajar este ejercicio, lo tienes que llevar. Si bien es cierto, acá pudiera haber una confusión. Oye, profesor, pero ¿cómo pudiera evaluar? ¿Cómo voy a saber qué letra voy a poner en los extremos y qué letra va en el medio? Pues te tienes que guiar de acuerdo a la letra del abecedario, pues hijo, ¿no? ¿Quiénes están primeros? Entonces, si yo pongo P, ya, obviamente que la siguiente letra, según lo que me está brindando mi problema, entonces tendría que ser M. Y después de la M tendría que ser la R. Y después de la R tendría que ser la Q. Entonces, y ahí están las 4 letras que tenemos que tener en nuestro segmento. Entonces, una vez que has analizado cómo vas a ubicar las letras en tu segmento, entonces acá viene el detalle. Ahora, pero te dicen que M es punto medio de PQ. Entonces tú tienes que direccionar el punto M, tiene que estar en el medio de PQ. Si te das cuenta, ahí determinamos que M está en el medio de PQ, aproximadamente. Entonces, y R tendría que estar al costadito de M, pues. No necesariamente muy alejado ni muy cerca. Pero nosotros lo ponemos, pues, aparentemente esto puede estar o cerca o un poquito lejos. No hay problema. Entonces nosotros analizamos y ponemos a R un poquito lejos de la M. Perfecto. No sabemos si va a ser menor o mayor que RQ. Entonces, una vez que ya analizamos y ya hemos puesto que el valor de X es MR, y nos dicen en el problema que PQ, o sea, PQ en total, toda la recta, vale 28. Pero si M es punto medio de PQ, eso quiere decir que PM y MQ son iguales. O sea, se vendría a ser la mitad. Por eso es que ponemos 14, 14. Porque hablamos del punto medio de PQ. Entonces, una vez analizado eso, entonces ya podemos deducir acá. ¿Y cómo podemos encontrar MR? Entonces, sabemos que PR es igual a PM más MR. Excelente. Entonces decimos, ¿a qué es igual PR? PR es igual a 48. Eso nos dan como dato del problema. Igual, ¿y PM cuánto vale? 14, porque es punto medio de PQ, más MR, que es igual a X, que es la pregunta que me está haciendo el problema. Y lo único que tenemos que hacer es que al número entero lo tenemos que pasar al primer miembro con signo cambiado. Es por ello que tenemos que 48 menos 14 es igual a X. Y 48 menos 14 viene a ser igual a 34 el valor de X. Y con eso estaríamos prácticamente encontrando la pregunta de este problema. Siguiente ejercicio. En una recta se ubican los puntos colineales A, B, C y D, tal que AB igual a CD igual a 6. Y
el segmento AB entre el segmento AC más el segmento CD entre el segmento BD es igual a 2/3. Calcula BC. Perfecto. Lo primero que hacemos es evaluamos los puntos en la recta y tenemos que en la recta hay los puntos A, B, C, D. La pregunta del millón acá. ¿Qué significa puntos colineales? Puntos colineales, queridos estudiantes, significa que los puntos están dados en una misma recta. ¿Ya? A eso nosotros llamamos puntos colineales. Son puntos trazados en una misma recta. ¿Ya? Y cuando hablamos de puntos no colineales es porque los puntos no están en una misma recta. Eso sería no colineales. Bien, nos regimos a la pregunta número 6. Nos dan una condición ahí. Nos dicen que AB es igual a CD igual a 6. Entonces, en la recta tenemos que AB es 6 y CD también es 6. Ya tenemos los 3 puntos, ¿no? Ahí. Entonces, ahora nos vamos a explicar nosotros la segunda condición que nos brindan. Pero AB, el segmento AB entre el segmento AC, ¿cuánto vale AB? 6. Entre el segmento AC, la suma de AB más BC, que sería X más 6 o 6 más X. El orden de los humanos no altera la suma. En este caso yo voy a poner X más 6. Ponemos X más 6 más CD, que es igual a 6 también, ¿no? Sobre BD, el segmento BD. ¿Pero cuánto vale BD? X más 6, o sea, la suma de BC más CD. X más 6, ¿no? Ponemos X más 6 igual a 2/3. Nos damos cuenta que la suma de estas dos fracciones son fracciones homogéneas, porque tienen igual el denominador. Entonces, lo único que ponemos a hacer es, ponemos una sola vez el denominador, X más 6, y sumamos la parte de los numeradores, 6 más 6. Y 6 más 6 es 12. 12 sobre X más 6 igual a 2/3. Y ahí lo que tenemos que hacer es una multiplicación en cruz, donde decimos, la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios, ¿no? ¿Quiénes son los medios? 2 por X más 6. Es igual al producto de los extremos, o sea, de 3 por 12. Y ahí tenemos 3 por 12. Entonces, multiplicamos 3 por 12, nos sale 36. Y el 2 que multiplica a X más 6, pues ese 2 va a multiplicar a cada uno de los términos de esa suma, ¿no? Entonces, 2 por X sería 2X, más 2 por 6 sería 12, igual a 36. Ese más 12 pasa al siguiente miembro con signo cambiado, menos 12, donde tenemos que 2X es igual a 36 menos 12. 2X es igual, 36 menos 12 vendría a ser 24. Y todo número que multiplica la variable pasaría al otro lado a dividir. Eso quiere decir que X sería igual a 24 entre 2, sería 12. Y aquí estaría, y esto vendría a ser la respuesta que estamos buscando, porque nos piden el valor de BC, que es igual a X, ¿no? Que sería 12. Esto vendría a ser lo que la práctica de la teoría que estuvo explicando mi compañero Alejandro Panduro, ¿no? Esperando que toda este trabajo que hemos hecho para ustedes, queridos estudiantes, haya servido para que ustedes entiendan lo que es segmento de rectas y puedan defenderse cuando se les envíe el examen de evaluación, donde ustedes solos tendrán que defenderse y demostrar sus habilidades y sus conocimientos de acuerdo al tema ya explicado, tanto teóricamente como práctica. ¿Sí? Muchas gracias, queridos alumnos. Nos vemos en otra oportunidad.